Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, desde el cual semana tras semana le traemos temas de actualidad y temas importantes para el quehacer, ¿verdad?, social de Puerto Rico, para nosotros como iglesia y para nosotros como individuos. En la mañana de hoy queremos continuar trayéndoles distintas ponencias que se presentaron en el programa, en el 12º Congreso de Católicos y Vida Pública que se realizó en febrero pasado aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y que contó con un exquisito repertorio de ponentes sobre distintos temas, todos relacionados a la organización de la esperanza. Tuvimos como ponente a la doctora Luce López Baralt, catedrática de Estudios Hispanos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, quien nos dictó una conferencia titulada La fe al servicio de la cultura. Y sabemos que la fe y la cultura van de la mano, ¿verdad? Tiene que haber necesariamente un diálogo y hay una conexión entre la fe y la cultura, y el Papa Francisco así nos ha llamado a cultivar la cultura desde nuestra fe cristiana. Así que nos ha parecido interesante traerles esta conferencia que dictó la doctora López Baralt, y se la compartimos en este momento. Así que sin más, los dejamos con la doctora Luce López Baralt. Bien. Magnífico. Bueno, primero que nada es una gran alegría estar de regreso en la Universidad Católica de Ponce, que para mí es mi segunda casa. Agradezco infinitamente a las autoridades universitarias y eclesiásticas, pero muy en especial al doctor Jorge Iván Vélez Arocho por haberme permitido estar con ustedes hoy. Bien, en el contexto del presente Congreso sobre Católicos y Vida Pública, me ha parecido oportuno explorar cómo los místicos y los contemplativos encaran la vida en común después de sus experiencias trascendentes. La vivencia mística no es un fenómeno aislado de la vida social, sino todo lo contrario, ya que convoca al contemplativo a velar por su hermano lastimado en un esfuerzo por traer a este plano físico el amor infinito que experimentó más allá del espacio-tiempo en el encuentro con Dios. Conviene recordar antes que nada en qué consiste la experiencia mística. Es imposible de poner en palabras, ya que el instante supremo en que el ser humano percibe la unidad participante con el amor infinito trasciende las coordenadas del tiempo, del espacio, de los sentidos y del lenguaje. Henri Bergson consideró que este trance suprarracional implicaba un salto evolutivo en la humanidad, la cúspide de las posibilidades del ser. Vale insistir, sin embargo, en que este don infinito de Dios, que Dios regala de manera gratuita, no necesariamente por merecimientos espirituales, no aísla al místico, sino que lo conecta todavía más con el mundo. Y esto es así porque el místico es por lo general una persona fundamentalmente equilibrada y con los pies en la tierra. Ha experimentado la vivencia del todo al margen de cualquier enfermedad mental o del uso de drogas. El psicólogo Henri Delacroix observa que a medida que se avanzan los estadios de la vida contemplativa, no se produce un empobrecimiento de la vida psíquica, como pasa con las disociaciones psicóticas, sino al contrario, se da un enriquecimiento cada vez mayor. El místico experimenta un grado notable de autoestima y carece de la amargura y del resentimiento o de la calma resignada que percibimos en los psicóticos.
En los estados místicos no encontramos los trastornos de pensamiento y lenguajes presentes, por ejemplo, en la demencia, y la calidad de las relaciones personales de los místicos con su entorno social y el funcionamiento satisfactorio que manifiestan en todas las áreas de su vida los distinguen de los casos patológicos. La vivencia de la unión con Dios, por inconcebiblemente hermosa y revelatoria que sea, no se basta a sí misma. Es de esperar que tenga consecuencias tangibles en la vida de la persona. Si se vive bien, no se vive en vano, ya que conlleva implícitas lecciones fecundas para las personas que la han asumido de veras. Advierte James Morris que si el éxtasis místico se considera aisladamente y como un fin en sí mismo, podría incluso considerar un peligro, un ídolo inconsciente. La teóloga Dorothy Sölle observa a su vez que la inefabilidad a secas no es suficiente para garantizar una experiencia mística auténtica y reclama que ésta nunca debe contradecir la ética. Yo hago mía desde ahora estas advertencias cautelares. Pocos místicos insisten tanto en ello como Santa Teresa de Jesús, cuando asegura que de nada sirven las iluminaciones extáticas ni las visiones si no fructifican en obras tangibles. La cito: de esto sirve el matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Casi podemos escuchar, ¿verdad?, el tono con el que la madre reformadora alecciona a sus hijos espirituales. Hay urgencia en su rotundo énfasis que la hace duplicar la frase obras. Hasta el filósofo pragmático William James, muchos siglos más tarde, le daría la razón. Para poder calibrar la credibilidad de los místicos, basta aplicar la regla de oro: por sus obras los conoceréis. De ahí la insistencia de la santa en el maridaje simbólico de Marta y María, la contemplación y la acción, y su discreta privilegiación de la primera. Y cito a Teresa: santa era Santa Marta, aunque dicen no era contemplativa. Pues, ¿qué más queréis que poder llegar a ser como esta bienaventurada? Es que el éxtasis, por impactante que sea, no se basta a sí mismo, simplemente nos pone en camino. Ese instante unitivo, sobrenatural, suele dar paso a un periodo de introspección prolongado. Curiosamente, advierte la santa, y la cito, las moradas, en llegando a que el alma, todos los arrobamientos se le quitan o se dan solo de manera muy ocasional. Pienso que Dios lo decide así para dar al alma un espacio en el que pueda reflexionar con sosiego acerca del inmenso don recibido. De ahí que el matrimonio espiritual que Teresa celebra en las séptimas moradas de su famoso tratado místico no es otra cosa que la plena aceptación y compromiso para con estas vivencias que cambian el camino del alma para siempre. Si no se asume la experiencia a cabalidad, no se pasa a esta morada última, que la santa con gran acierto la declara nupcial, es decir, es la aceptación, modernamente podríamos decir, psicológica de la experiencia mística. Ya no es necesario, pues, que haya más revelaciones místicas, que son las propias de la vía iluminativa que cantan los poetas. Aquí, al final del camino, lo que toca al contemplativo es abrazar las experiencias y comprender a plenitud su verdadero provecho y hacerlo suyo de manera práctica. Como la madre reformadora dejó dicho, hay quienes tienen la experiencia y luego se separan de ella o no la exploran. Esas almas, nos dice, con una metáfora muy bella, esa manera de dos velas, cuyos cabos de fuego se unen momentáneamente. Uno une las velas, es un único fuego, pero se pueden separar. Dice ella que este es los llamados desposorios espirituales, que es como esponsales, como si fuese un compromiso nupcial, matrimonial, pero todavía no es el matrimonio, por lo tanto se puede romper. Otro es el caso, dice ella, de cuando el agua cae sobre un río o cuando a un cuarto entra la luz por distintas ventanas. Ya el agua de ese río y de la lluvia no se puede separar y naturalmente no se puede separar la luz de esas ventanas que ha entrado, es una sola luz con la habitación.
Así es que esta es la visión que tiene Teresa, que la morada última, que es la séptima morada, lleva implícita la dicha de ser una morada ya permanente, una morada llena de lecciones renovadas, sobre todo en lo que nos ocupa aquí, en el orden de la reconciliación con el universo creado. Cada espiritual reacciona a las experiencias del éxtasis unitivo según su modo y caudal de espíritu, por citar a San Juan de la Cruz. Ya sabemos, y cito ahora a Teresa, a otras personas será por otra forma. Es las moradas, como riposta Teresa, que también aconseja que quien haya tenido las vivencias de Dios debe traerla muy presente de ordinario en su alma. Los maestros espirituales saben que no hay reglas absolutas para estos delicados procesos alquímicos, que son de suyo intransferibles. Por eso conviene no condenar los caminos que pudiera tomar el prójimo y que pudieran parecer ajenos a una sensibilidad particular, siempre y cuando den buenos frutos, aconsejan los reformadores, son legítimos. Cada persona reacciona al éxtasis según su propio perfil espiritual. Pero en la mayoría de los casos, el místico que logra asumir plenamente su teofanía, cosa que no todos logran, por cierto, opta por reformar interiormente su propia alma y por culminar con actos concretos de solidaridad humana los altos dones recibidos, pues ya ve la existencia a una nueva luz sobrenatural. La fe religiosa de antaño ha dado pie a la certeza espiritual. Ya el místico no duda, ni siquiera cree, sino que sabe. Y se sabe armonizado al fin con su propia existencia, lo que le permite vivir esta nueva morada nupcial como un estado de profunda armonización con el universo entero. Por eso yo la denomino como la morada de la reconciliación. Una de las lecciones más hermosas de este estado unitivo místico es precisamente ese sentimiento de amor avasallante y conciliador que el contemplativo siente por todos los seres. Este es uno de los síntomas, si puedo hablar así, principales que lo deja saber que ha comenzado a entender la experiencia mística y a colocarla en el centro mismo de su ser. Comprende el místico de primera mano que la creación está inextricablemente unida en el seno de la esencia divina, donde se armoniza. Al alma le acontece la capacidad de convertir su experiencia cotidiana en servicio a los demás, por lo tanto en teofanía actualizada. Lo dijo bien John Donne cuando vio el universo desde esta óptica unificada. Don't ask for whom the bell tolls. It tolls for thee. No preguntes por quién dobla la campana, dobla por ti. La vara por la que todo comienza a medirse en esta nueva etapa espiritual es la compasión. Una compasión sin fisura posible. El cosmos se ha teñido de una nueva luz trascendida y al fin se entiende a fondo la fórmula de San Juan de la Cruz: donde no haya amor, ponga amor y sacará amor. Incluso cuando no se saque amor, ya el contemplativo no podría dejar de ponerlo. El amor es la mejor recompensa del amor. En esta feliz morada de la reconciliación, el alma ha hecho la paz con el mundo y sabe que cada experiencia, cualquiera que sea, constituye una oportunidad de aprendizaje, porque todo tiene su explicación en Dios. El místico nos da la noticia de que se está moviendo en un universo redimido, es decir, reconciliado, que celebra la vida del espíritu desde la santa materia, como propone Teilhard de Chardin. El alma iluminada tiende al universo creado una comprensión cabal sin que ello implique ataduras innecesarias a lo material. Un vínculo sagrado o continuum interrelaciona lo creado con lo increado, por hacerme eco de la propuesta cosmoteándrica de Raymond Panicart, tan consoladora y tan hermanada con lo que vengo argumentando aquí. En este punto del camino, que doy en llamar la morada de la reconciliación, que considero que es lo mismo que la morada del matrimonio espiritual de la que nos habla Santa Teresa, todo culmina integrado, asumido, transfigurado. Cito a Panicart: nada se margina o se considera irredimible
el cuerpo incluido. Aunque las reflexiones de Panikkar, los versos gozosos de San Juan de la Cruz se adelantan a su visión armonizada del universo. El místico que ha asumido a fondo el don unitivo lo sabe bien. Advierto enseguida, otra vez de la mano del místico catalán, que este mysterium coniunctionis de las distintas esferas de lo real no significa fusión, ni confusión, ni tiene por qué ser panteísmo, ni monismo de ninguna clase. La realidad última es armonía y relación constitutiva entre todo. La inmanencia de lo divinal en lo creado es una vez más simple sinónimo de reconciliación, porque es de esta manera que el alma extática percibe el universo redimido cuando lo abraza después de asumir de lleno la experiencia mística. El universo está lleno de Dios cuando se lo sabe estrechar con sabiduría regocijada. En esta morada se atestigua un ascenso constante de las energías del alma, un abrazo totalizador que florece en toda su plenitud. A partir de este momento, el místico penetra el mundo fenoménico con reverencia y con un talante compasivo y redentor. Todo se reorienta a fines más altos. Abraza la belleza creada, pero sin quemarse en ella, porque la trasciende. La maravilla es que el contemplativo lo hace sabiamente, sin negarla. Todo queda unificado en la sagrada alquimia del amor, porque el iluminado comprende al fin, gracias a la unificación de la conciencia, que el universo está lleno de Dios. Ahora sabe, con un conocimiento que ya no admite duda, que Dios es pura unidad, que constituye la esencia ontológica de cada ser humano, el absoluto al que tienden todas las energías cambiantes del universo. Al comulgar con el universo, transformamos sus energías en un abrazo unitario y homologador en Dios. El místico ha quedado inserto en una morada espiritual elevada y no en un estado transitorio, esto es un estado permanente. En esta boda simbólica interior, que Teresa llama el matrimonio espiritual y Ramiro Calle el matrimonio interno, lo fenoménico, insisto, armoniza al fin con el mundo trascendente. A la luz de esta armonización podemos comprender mejor una anécdota atribuida a San Bernardo, que a mí me gusta mucho. Un día lo criticaron por cabalgar una mula lujosamente enjaezada y él admitió que simplemente no se había dado cuenta que estaba cabalgando en una mula con un atavío lujoso. Había adquirido la capacidad para navegar entre las cosas sin sentirse atado a ellas, trascendiéndolas. Una joven quiere cruzar un río. Hay dos monjes zen que ya habían llegado a la orilla y la joven necesita cruzarlo, pero no puede porque la corriente era demasiado ampulosa. Entonces, uno de los monjes la sube sobre sus hombros y la pasa a la otra orilla. Pasado el incidente, los dos monjes continúan su camino, pero uno de ellos le reprocha al otro el haber ayudado a una joven así. Iba en contra de su celibato. Contesta el monje aludido: yo he dejado a la joven en la orilla, pero tú todavía la llevas sobre tus hombros. Como San Bernardo, el monje zen era un auténtico desposeído, pues bogaba con comodidad en el mar de lo creado sin sentirse atrapado por él. No hay que eliminar las cosas, sino el apego excesivo malsano a las cosas. Pero incluso hay más. El alma descubre en esta morada nupcial de la que les hablo que la belleza creada puede, en lugar de atar a la persona, llevarla a vivir niveles incluso más altos de conciencia. Es que ya todo es redimible, todo es capaz de aleccionar al contemplativo, incluso de ayudarlo a crecer espiritualmente. De esta actitud espiritual jamás debe desprenderse que sea lícito llevar una vida licenciosa y sin riendas éticas. De lo que se trata es de asumir con equilibrio y gratitud la felicidad y los privilegios, oportunidades vitales hermosas que Dios nos pudiera dar. Ya estos dones no tienen por qué distraer, ni hacer daño, ni sumir al alma en dicotomías espirituales innecesarias. Por más, toca aquí estar siempre preparados a devolverle a Dios sus regalos con la misma alegría con que los supimos disfrutar mientras fueron temporalmente nuestros. El contemplativo sabe bien que los tiene de prestado,
y por ello mismo es imposible atarse a ellos en demasía. El mismo San Juan, tan cauteloso con los apegos a lo creado, matizó sus enseñanzas en torno a la renuncia en la subida del Monte Carmelo. Dice allí que estos apetitos, y los cito, bien los puede tener el natural y estar el alma, según el espíritu, muy libre de ellos. Y estos no impiden de manera que no se pueda llegar a la divina unión. Mortificar del todo los apetitos, insiste, en esta vida es imposible. San Juan dice, con un sentido de libertad propio de nuestro siglo XXI, que cada alma es única y requiere un consejo y una guía espiritual cortada a su medida. Dios, y lo cito, lleva al alma por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo del otro. Su hija espiritual Teresa tercia la misma idea. Cito, el Señor que conoce a todos para lo que son, da a cada uno su oficio, el que más le conviene a su alma, y al mismo Señor y al bien de los prójimos. Cuánta razón llevan los reformadores en su apertura espiritual, que tan moderna suena. San Juan se indigna de tal manera con los directores espirituales poco diestros que desatienden la obligada flexibilidad con la que es preciso dirigir un alma, que de súbito los tutea para reprenderlos mejor, como si los tuviera delante, y considera que su magisterio está regido, y lo cito al santo, por una pestífera manera, y le echa en cara duramente sus errores. Yo pocas veces he visto a San Juan de la Cruz más enojado. Teresa lamenta a su vez el haber sido dirigida inadecuadamente por confesores inexpertos y advierte, y la cito, la gran necesidad de maestro y trato con personas espirituales que tienen las personas iniciadas. Un buen director de almas sabría perfectamente que una de las más grandes lecciones espirituales que el místico va asumiendo en estas séptimas moradas reconciliatorias la constituye la obligación de relacionarse con los demás en amor. Todos somos hermanos y el contemplativo ama instintivamente, ya sin ni siquiera juzgar los méritos de sus hermanos. Incluso sabe que lo que pudiera parecer maldad u odio se debe a que los seres humanos estamos en distintos momentos de crecimiento o evolución espiritual. Imposible, pues, no amar a todas y a cada una de las almas hermanas que van de camino, aunque no lo sepan. Quien ha rozado de cerca el amor total de Dios, es imposible que no siga viviendo siquiera los destellos de ese amor en este plano de existencia. Otra cosa sería impensable, pues en esta etapa el alma sabe por experiencia que todos estamos unidos en el seno misericordioso de la esencia divina. Es momento de la pausa, pero al regreso continuaremos escuchando la segunda parte de la conferencia dictada por la doctora Luce López Baralt en el 12º Congreso de Católicos y Vida Pública que se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico el febrero pasado y que se titula La fe al servicio de la cultura. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde continuaremos escuchando la disertación de la doctora Luce López Baralt sobre el tema de la fe al servicio de la cultura. Así que los dejamos con la doctora López Baralt. Ya no es que el místico sienta que tiene que perdonar a sus enemigos, es decir, a quienes lo hieren innecesariamente, es que ya todo lo tienen perdonado de antemano. Eso no significa que condone sus actos de desamor. Recuerden que el místico es alguien muy sano, de desamor, de odio o violencia. Es que ahora es capaz de perdonarlos muy hondamente y capaz también de reenrutarlos hacia el amor, si es que así lo consienten las personas involucradas, que eso no está en las manos del contemplativo, ya que todos tenemos libre albedrío. Esto, lo quiero aclarar, no es un acto heroico por parte del místico, que se logra vencer a sí mismo por razones éticas para entonces tender una mano condescendiente a los demás.
superando un posible desagrado. No, es que esta camaradería amorosa, fraterna, fluye instintivamente del alma con un amor irrestrañable. El místico se vuelve literalmente loco de amor por los demás, instintivamente, es que no lo puede evitar. Se trata de un nuevo estado para el contemplativo y es felicísimo. En esta nueva morada, el alma iluminada comprende que casi siempre los actos de crueldad, de odio o de traición de las personas no son otra cosa que un grito pidiendo amor. Puede sonar extraño, pero incluso si alguien inflige daño, al margen de que pueda sentir la esperable incomodidad emocional por el agravio recibido, el místico, como dije, se suele derretir de amor por esa persona. Ya puede comprender que la agresividad y la violencia suelen ser gritos desvalidos de auxilio, pidiendo reconocimiento y compasión. Estamos ante síntomas trágicos que apuntan a que estos seres tienen un black hole vertiginoso donde debería estar el amor. La extrema vulnerabilidad, el miedo y la baja estima propia hacen a las personas crueles, aunque no lo sepan. Importa pues ponerse en los zapatos de los demás, pero de verdad, para comprender más de cerca sus motivaciones ocultas. Este abrazo humano al prójimo no implica condonar conductas malvadas o patológicas, ni dejar de indignarse por la crueldad humana, ni evadir la obligación de denunciar lo injusto, ni tampoco aceptar relaciones tóxicas, dañinas. Perdonar no es permitir los crímenes de los demás, es simplemente comprender con compasión el error, por grande que pueda ser, pues Dios sabe de las tribulaciones de cada alma y el porqué recóndito de cada acto. El desamor detona conductas aberrantes, pero todos somos hermanos y violar esta ley espiritual fraterna se le antoja impensable al místico que se encuentra en esta morada reconciliatoria. La tesitura de la relación del místico con sus hermanos ha cambiado radicalmente después de la experiencia unitiva con el amor último, y la compasión es la consecuencia inmediata de esta mirada renovada que se le da a la vida después de la iluminación. Está claro que esta secreta bienvenida a la generosidad fraterna se suele hacer desde el nicho vital de cada cual. A menudo ocurre en el ámbito modesto donde al místico le haya tocado vivir, pero no hay espacio social, cultural, laico o religioso, por humilde que sea, que no reclame luz y necesite amor. ¿Y cómo dialogan los contemplativos con su entorno público tras asumir la experiencia del éxtasis? Algunos místicos, quizás los más extraordinarios, que son los menos, registran cambios dramáticos en sus vidas, reforman o fundan órdenes religiosas, como hicieron San Bernardo, San Benito, San Ignacio, Santa Teresa y San Juan, o ayudan heroicamente a mejorar la vida de los menesterosos con un sentido de caritas extremo. Ahí están Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta. Intentan redimir instituciones o países política y socialmente torturados, tal Thomas Merton, Ernesto Cardenal, Catalina de Siena y Dag Hammarskjöld. Incluso colaboran en la fundación de naciones, Santa Juana de Arco, o bien se convierten en maestros universales, como Paramahansa Yogananda o Seyyid Hossein Nasr. Otros místicos cantan lo sucedido en versos o en imágenes pictóricas, como Santa Hildegarda de Bingen y la islamóloga y poeta Annemarie Schimmel. Aún otros intentan vivir con más plenitud, conocimiento de causa y responsabilidad su propia vida cotidiana, que dejan aparentemente inalterada en lo exterior. Todo adquiere un sentido nuevo en Dios, y esto aun a pesar de que la persona siga haciendo lo que antes hacía en su vida diaria. Recordemos el antiguo adagio oriental: después de la iluminación, a seguir lavando los platos. O, como propone el Zen en otro refrán de carácter práctico, sencillamente se regresa de vuelta al mercado. Teresa lo dejó dicho con símiles de deliciosos ribetes domésticos: entre los pucheros anda el Señor. Cumple que veamos más de cerca cómo algunos espirituales manejan su inmersión en la vida pública tras la experiencia iluminativa.
Como el caso de los místicos más famosos, ya se los mencioné, ¿verdad? Es de sobra conocido, me detendré en contemplativos contemporáneos. Comienzo por el caso de dos místicos que tras haber vivido ambos la experiencia del éxtasis, deciden cambiar el rumbo de sus vidas para servir al prójimo de la manera que ellos consideraban que era más directa. Se trata de Thomas Merton y Ernesto Cardenal, que coinciden en la trapa de Getsemaní en Kentucky en los años 60 del siglo pasado. La introspección contemplativa comienza para el poeta nicaragüense en este monasterio trapense, en el que ingresa después de una conversión espiritual que pone fin a una vida que él mismo declara y acepta como disipada. Admite que los poemas que escribió allí en la trapa, y lo cito, constituyen un testimonio de la poesía indecible de aquellos días que fueron los más famosos de mi vida. Ya en su vida en el amor, Ernesto, de temperamento amoroso, afirma que se ha unido, y lo cito, al inventor de las caricias, la voluptuosidad y de la poesía, y lo cito. Esto como él describe su experiencia. El alma, ahora en agonía, ahogada en un océano de deleite insoportable, exclama: basta, basta ya, no me hagas gozar más, que me muero. Penetrada de una dulzura tan intensa que se vuelve dolor, y dolor indecible, como algo agridulce, pero que fuera infinitamente amargo e infinitamente dulce. Pero cuando ese segundo ha pasado, encuentra que todos los gozos de la tierra han quedado desvanecidos. Son como estiércol, como dice San Pablo. Ya no podrá gozar jamás en nada que no sea eso, porque está loca de amor y de nostalgia por lo que ha probado. Cardenal seguirá cantando el éxtasis hasta el fin de su vida, desde su cántico cósmico a su telescopio en la noche oscura, donde fecha por primera vez la gracia mística ocurrida un 2 de junio de 1956. La recibe la experiencia con asombro e indefensión, y lo cito: así triunfal tú entraste de pronto dentro de mí, y mi almita indefensa, queriendo tapar sus vergüenzas. Ningún místico se cree acreedor del éxtasis. Vuelvo a citar a Ernesto. Está hablando con Dios. En la hamaca sentí que me decías: no te escogí porque fueras santo o con madera de santo. Santos he tenido demasiados. Te escogí para variar. Él tiene mucho humor en sus expresiones místicas, ¿no? Cardenal reitera sus reflexiones místicas en su autobiografía Vida Perdida, que reescribe a Lucas 9:24: el que pierda su vida por mí, la salvará. Allí asegura que ha vivido siempre a la luz del alto don místico recibido. Ya en los versos del pluriverso, el poeta se une a los grandes cantores del universo estrellado como Boecio, Fray Luis de León y Dante, pero expresa su avasallante nostalgia de Dios con el lenguaje de la termodinámica y la astrofísica de Einstein, Feynman, Wheeler y Heisenberg. Esto es un novedoso lenguaje cuántico, y con él Cardenal está poniendo al día nada menos que la expresión literaria de la vivencia mística, la trae al siglo XXI así abruptamente. Yo conservo sus últimos poemas cosmológicos que el poeta me iba enviando poquito antes de fallecer. Thomas Merton, de seguro el contemplativo más importante de Norteamérica, fue el maestro espiritual de Cardenal en la trapa. Ernesto siempre asumió que Merton no había tenido la experiencia del éxtasis porque él nunca hablaba de ello. Sin embargo, mostró asombro cuando Cardenal le confiesa su rapto místico, como nos admite en su Vida Perdida. Es aquí como Ernesto nos cuenta la expresión de Merton cuando Cardenal le confiesa: noté en su rostro cómo le impresionó cuando yo le relataba aquel placer que parecía sin límites, y reclamó que por qué no le había contado esto antes. Le dije que porque él nunca me había preguntado por esas cosas. Me dijo que saber eso era muy importante, que yo había sido siempre una persona incógnita para él y no entendía cómo yo podía haber renunciado a la poesía tan fácilmente, y estaba siempre feliz, sin ningún conflicto espiritual, ni angustias, ni crisis de ninguna clase, y que ahora entendía por qué. Pero Merton, descubrimos luego Ernesto y yo, sí había experimentado a su vez el éxtasis transformante, y dio cuenta de ello en su libro Entering the Silence, Becoming a Monk and a Writer. Ocurrió en la misa votiva de Nuestra Señora un 25 de octubre del 47,
y duró medio minuto. El maestro contemplativo al fin pudo entender, y lo cito, lo que quieren decir San Bernardo y San Juan de la Cruz cuando hablan del amor puro. Ahora cito a Merton. Qué diferente de descansar en la paz de Dios que llevas en tu interior. No descansas cuando tienes el éxtasis, porque ya no eres. Cuando descansas, todas las modalidades del ser sobre las que sustentas tu propia existencia son laboriosas y monótonas y arduas y pesadas y saben a la esclavitud de Egipto comparadas con ese vacío y esa libertad por cuya puerta entré durante ese medio minuto. ¿Qué puedo decir sobre ello? No me dejen construir más murallas en torno a la experiencia, no vaya a ser que me encierre afuera del todo. Se pregunta Merton si la gracia sobrenatural se la habría de repetir, pues ya no desea nada que no fuese ese puro amor de Dios. Al día siguiente, Merton registra en su diario la desdicha que le produce el regreso abrupto al plano físico después del éxtasis. Si aquello duró medio minuto, «Geo requidere in mea compellor». Qué horror tener que replegarme en mí mismo de nuevo. Sufrir la indignidad de ser un miembro de la raza humana que se siente como una indignidad. Claro que se podría argumentar que es un privilegio. Cualquier argumento en este momento lo que hace es darme dolor de cabeza. Hasta aquí Merton. La fascia y las frases entrecortadas, anhelantes del contemplativo, junto al dolor de tener que replegarse al cuerpo, hacen de su testimonio una pieza antológica en la historia de la literatura mística. Las vivencias místicas de ambos trapenses, tanto cardenal como de su maestro Merton, los indujeron al cabo del tiempo a dejar la trapa para llevar una vida espiritual más activa, fíjense, de la acción, lo que proclamaba Santa Teresa. Soñaban con establecer juntos una fundación contemplativa que incluyera el trabajo fraterno, manual o agrícola junto a los olvidados de la tierra. Pero Juan XXIII, aunque aprueba la idea, niega a Merton el permiso, argumentando que la trapa no era la orden más adecuada para llevar a cabo esa fundación experimental. Cardenal, una vez fue ordenado sacerdote, termina fundando con el permiso del Vaticano, ya solo, la comunidad Nuestra Señora de Solentiname en el lago de Nicaragua. Allí esperaba la visita de Merton al regreso de Asia, pero un extraño accidente con un abanico eléctrico en Bangkok termina con la vida del maestro cuando participaba en un congreso de monasticismo comparado. Ambos contemplativos sintieron, pues, que después de su periodo de contemplación prolongada, les tocaba expresarse de manera pragmática, expresar la unión con Dios de manera práctica, ayudando a las comunidades pobres de sus respectivos países. Pero el servicio, descubre Ernesto, no siempre se expresa en términos de redención social al estilo de Teresa de Calcuta. A veces toma un cariz inesperado. La escritura también se sirve a Dios y al prójimo con ella. Así lo vivió Cardenal. Una tarde, estando en Solentiname, sintió la urgencia de escribir poesía. Pese a que al hacerlo estaría dejando por unos momentos de ayudar en la pesca a los jóvenes de su comunidad. Me confesó Cardenal por carta que se sentía culpable, haciendo algo ajeno al activismo práctico que había sido el móvil principal de la fundación de la comunidad religiosa. Me tocó consolarle, recordándole que tocaría muchas más almas con sus escritos que pescando en las islas del archipiélago con los miembros de su comunidad. Hace mucho que Solentiname dejó de ser, pero los libros de Ernesto seguirán recorriendo el mundo, aliviando almas y ayudando a construir una mejor Nicaragua hasta mucho después de su muerte. Servimos mejor a Dios y a los demás desde nuestros propios talentos, por modestos que puedan parecer. Y Cardenal era mejor poeta que pescador. Por fortuna todos compartimos hoy el camino espiritual de los dos contemplativos, Merton y Cardenal, porque ambos tuvieron la generosidad de ponerlo por escrito. A muchos extrañará que incluyan estas páginas el caso de Dag Hammarskjöld, que fuera secretario general de la ONU en la segunda mitad del siglo pasado. Pero el diplomático es ejemplo señero de un espiritual que decide dedicar su vida al servicio de la humanidad después de su experiencia iluminativa. Hammarskjöld fue galardonado póstumamente con el Nobel de la Paz tras su extraña muerte en un accidente cuando sobrevolaba Zambia en 1961. La labor del diplomático estuvo jalonada de grandes retos: la guerra de Corea,
el problema del canal de Suez, la intervención rusa en Hungría, entre muchos otros. Para todos constituyó pues una gran sorpresa saber que este servidor público, afable pero reservado, que vivió célibe toda su vida, hubiera mantenido una bitácora secreta sobre su peregrinaje espiritual. Hoy sabemos que Hammarskjöld tuvo vivencias extáticas, pero en vida las silenció por completo. Su diario espiritual, Markings en inglés y Marcas en el Camino en español, es confesional al estilo de San Agustín y está constituido por meditaciones, reflexiones y efusiones literarias. El diplomático lo confió en vida a Leif Belgraf, subsecretario sueco de Asuntos Exteriores, asegurándole que sus apuntes proporcionaban el verdadero perfil que debía dibujarse de su persona, su auténtico ser. Un perfil espiritual en extremo, pues Hammarskjöld hace escuela con Meister Eckhart, Kempis, Juliana de Norwich, San Juan de la Cruz, Pascal y aún sufíes como Rumi, quienes proclaman, y cito a Hammarskjöld, la renuncia a sí mismos. Ello permitió, y esto es lo que nos interesa, dar al contemplativo sueco, dar un rotundo sí a las necesidades del prójimo. Muy en la línea de la tradición mística cristiana, Hammarskjöld se vuelve un activista al servicio de Dios, asegurando en sus memorias que en su tiempo el camino a la santidad tenía necesariamente que pasar por el mundo de la acción. Su rotundo sí a la trascendencia implicó ejercer la justicia como misión de vida a través del servicio diplomático. Miren cuántas maneras hay de servicio. No me extraña que Juan Martín Velasco, un teórico sin par del misticismo, describa a Hammarskjöld como, y lo cito, un modelo señero de santidad secular. En efecto, es que el sí que este pionero de la espiritualidad laical dio al llamado de Dios incluyó la inmolación de su propia vida. Quiero compartir ahora el caso de una persona anónima y laica, Silvia Navarro, que también fue bendecida con la gracia mística, tema que ella y yo hemos compartido por años. Silvia tuvo un accidente gravísimo de muy niña que le fracturó las vértebras de la espalda y la dejó 7 largos años postrada en una cama de hospital amarrada a una tabla rígida para que no tuviera movimiento alguno. La niña ponía un espejito al lado de su cabecera para anticipar el momento en el que su padre entraba a visitarla. Es el calvario, ¿verdad? 7 años de niña, una cama. Los médicos ponían en duda que la niña sobreviviera y desde el principio habían descartado que volviera a caminar. Cuando tras muchos años le dan el alta médica, su padre le asegura que en contra de todo pronóstico médico ella volvería a caminar y sería agraciada con una vida normal. Y la niñita, cogida de la mano de su madre y abuela, intentaba caminar porque al final del pasillo estaba su padre asegurándole que caminaría con el poder sanador de Cristo. Desafiando todas expectativas, Silvia venció las limitaciones de su cuerpecito herido y desde entonces, no pese a algunas secuelas que aún le quedan, ha caminado por la vida irradiando serenidad, júbilo y amor por los demás. Se dedicó a la prédica religiosa y a la enseñanza de literatura, y desde esos foros ha cumplido su destino gozoso de tocar las almas que van desfilando bajo su amorosa tutela. Quiero dar fe que lo ha hecho con una sonrisa ausente de queja y con un amor rebosante por la vida que incluye haberle dicho que sí, incluso al amor, a los viajes exóticos, a una vida muy hermosa. Mi antigua compañera de estudios vive verdaderamente en la presencia de Dios todos los instantes de su vida, sobre todo tras su experiencia del éxtasis, y sus actos como la enseñanza y la prédica se encaminan a ese amor a los demás que ha coronado su vida. Pero, por fortuna, a todos nos consta que no hay que ser místicos para tener capacidad de amar al prójimo hasta el heroísmo. Por eso paso ahora a reflexionar sobre el caso de otras personas en extremos espirituales, pero que no me consta que fueran místicos. Esta experiencia no es imprescindible, se sabe, ni para la santidad ni para servir a los demás de manera extrema. Muchas almas llegan a este abrazo fraterno de méritos excepcionales sin necesidad de haber experimentado la unión con Dios. Este fue precisamente el caso de Giselle Atlan, que marcó para siempre a quienes la rodeaban
con su alegría heroica. Ya veremos cuán heroica. Corrían los años 70 y mi marido y yo trabamos amistad con ella en Indonesia. Como habríamos de saber más tarde, Giselle, una judía francesa que mantenía su joie de vivre intacto, era una sobreviviente de Auschwitz. Aún tenía su brazo marcado con el número infamante del campo de concentración donde había sido internada de adolescente. Nos asombró su exultante regocijo que la hacía celebrar cualquier instante que le pudiera proporcionar un resquicio de felicidad, una gota de dicha. Una tarde, Giselle, para nosotros fue un privilegio, nos confesó todo su pasado como prisionera del campo de concentración más célebre de Polonia. Con una serenidad asombrosa, compartió las atrocidades vividas. Bebía sus propios orines en los trenes que la conducían al campo de exterminio y su delgadez llegó a ser tan extrema